Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo estuvo ese día del trabajador? Espero que lo hayan celebrado, espero que lo hayan disfrutado y hayan descansado también. Siento que descansar ahí un día en la semana también hace bien a veces parar un poco y compartir con la familia y volver a retomar. Pero estos días yo digo días, acá se llaman días feriados, de mitad de semana, hace pensar que hasta las 6 de la tarde, después ya estoy pensando en lo que era hoy día, ya muchas cosas, entrevistas, reuniones. Pero bueno, hoy día nos convoca lo que es la electromovilidad en el transporte público. Espero que hayan seguido trabajando en las tareas que se han recomendado. La idea no vamos a revisar ninguna, pero la idea es que ustedes puedan investigar sobre las tareas, ¿ya? Hay varias industrias hoy en día que la electromovilidad cada vez está avanzando. En lo personal, veo noticias, revista, voy a un cambio de neumático mientras que espero mi vehículo. La revista que estoy viendo, las propagandas, todo apunta hacia la sostenibilidad, la sustentable, la electromovilidad y lo que es el mundo y lo venden a través del auto. Pero también hay más industrias, como conversábamos ahí con el ingeniero, hay varias industrias que ya están muy avanzadas. Por ejemplo, en Chile lo que es minería, por la cantidad de empresas y como son holding, pensemos que la minería es el motor de Chile en lo que es su cobre, la extracción del cobre. Entonces, la minería es a tajo abierto o cerrada y, y hoy en día la extracción de atajo abierto eh, se acabó un poco y la están haciendo subterránea. Entonces, todo lo que es minería subterránea, todo se trabaja con maquinaria de electromovilidad y no se trabaja ahora, sino hace bastantes años atrás. Entonces siento que vamos en lo que es minería y es claro, el gran valor que tiene también trabajar en la minería. Eh, el técnico o el profesional que trabaja en minería también tiene una remuneración un poco más alta, pero también se habla de muchos riesgos, de silicosis, de polvo, pero eso hoy en día perdón, se ha regularizado en la industria. Y una de las industrias hoy en día que nos convoca es la electromovilidad en el transporte público. Los contenidos de la clase, perdón, la evolución del transporte público eléctrico, o sea, tipo de transporte público eléctrico alrededor del mundo, la necesidad futura del transporte, necesidad del transporte. Como introducción dice la electromovilidad en el transporte, aquí voy a achicar un poco porque dice la electromovilidad en el transporte es un concepto que está cobrando cada vez más importancia en el ámbito de la sostenibilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se refiere al uso de vehículos eléctricos, ya sean completamente eléctricos o híbridos, que utilizan energía eléctrica para su funcionamiento en el lugar de combustibles fósiles. Algo de que ya hemos visto durante estas 4 clases anteriores, siempre se parte con la introducción y cada vez siempre hablamos un poquito más de lo mismo, las palabras son más sustentables, sostenibles, combustibles fósiles son más frecuentes. Evolución del transporte público. Las primeras manifestaciones del transporte público daban en los siglos XIX. La evolución tecnológica ha impulsado significativamente el resurgimiento del transporte público eléctrico en el siglo XXI. Además, desarrolló las tecnologías de carga rápida y la expansión de la infraestructura de carga también han sido clave. Los sistemas de carga rápida pueden reponer baterías en un vehículo eléctrico en, en cuestión de minutos, en lugar de horas, que reduce el tiempo de la actividad y aumenta la eficiencia de las flotas. En la actualidad, cada vez más ciudades y países están adoptando que el transporte público eléctrico como una solución viable y sostenible para abordar los desafíos de la movilidad urbana y los cambios climáticos. O sea, que hay una industria
que por lo menos en regiones en Chile es bastante, está bastante lejos todavía que llegue, pero sí también destaco el compromiso de gobierno de Chile y los países que están. Yo creo que siempre se parte por el transporte, lo que es la electromovilidad. Son inversiones mayores, son inversiones que son parte del gobierno. Hizo un poco de historia. Thomas Edison inauguró la primera central eléctrica de corriente continua en Nueva York, que la, que la de electricidad, que se convirtió en una fuente de energía viable a los sistemas de transporte. 1882, 1887, Thomas Dearborn, inventor estadounidense, diseñó y patentó el primer motor eléctrico viable. En 1880, los tranvías eléctricos fueron una de las primeras formas de transporte público impulsadas por la electricidad. Las, me- las mejores eficiencias de baterías iones de litio, en particular, han sido fundamental para este renacimiento, 1990. Entonces vemos que la electromovilidad y lo que es el litio, batería, no es del año 2000. Entonces hay bastante información que a veces uno pierde. El tranvía, aquí dice Grob Lichtenberg, primer tranvía eléctrico del mundo. Operó en Berlín, Alemania, en 1881, diseñado por Werner von Siemens. Me imagino que han escuchado Siemens, sobre todo por los motores. Funcionaba con una corriente continua suministrada a través de los rieles de 5 metros, una longitud de 2 metros de ancho y 4,8 toneladas de peso. Alcanzaba una velocidad de 40 kilómetros por hora y transportaba cómodamente a 20 personas. Ahí vemos una imagen de lo que era el transporte eléctrico en aquellos años en Berlín, Alemania, la capital de Alemania. Algunas ventajas de la electromovilidad en el transporte público, como ya vamos y seguimos hablando de lo mismo: reducción de emisiones, menor ruido, menor dependencia del combustible fósil. O sea, tenemos un transporte público, no sé, en las ciudades grandes el transporte pasa a veces muy cerca de lo que es las casas, hay una población muy grande, y qué mejor tener un transporte público bajo ruido, recogida de basura bajo ruido. Eh, la mayoría de los camiones de basura o la recogida de basura, de residuos, se hace nocturnamente. ¿Qué significa nocturnamente? 3 a.m., ruidos, pasando cerca de tu casa. Muchas veces los dormitorios o piezas o pisos están aledañamente a las calles principales, en las avenidas, y generan un mayor ruido con los combustibles fósiles. Costos operativos más bajos a largo plazo. Aquí sabemos que el costo operacional de la electromovilidad, bueno, no es el caso de ustedes, que tienen valores más casi igual con el del fósil, de los vehículos, pero sí a la larga hay un menor mantenimiento. Mejora la imagen de la ciudad bastante, mucho. Los vehículos son más nuevos, un transporte más que también está subvencionado, entonces está proceso a cambio. Mm, Infinidad de cosas de mejora que podemos tener con un transporte de electromovilidad. Dice también el transporte la evolución del transporte se ve reflejada en las innovaciones de carga e infraestructura. Aquí vemos dos electroterminales de grupo Copec Voltes, que esa es una, Copec Voltes es Chile, y a esto le sumamos la carga eléctrica, paneles solares, la integración en energías renovables. O sea, luego de tener un vehículo, un autobús con baterías, 2 pisos, también hacemos que los buses también puedan tener una cierta cantidad o de una pequeña ayuda. Yo siempre digo que los paneles solares son pequeñas ayudas porque es energía que se está gastando en el momento, pero que de igual a la larga, y el cálculo matemático también sirve. Ahora, ¿cuánto porcentaje? Es como cuando hablamos de
¿cuánto yo puedo recuperar en regeneración? Tipo de transporte público eléctrico. El transporte público eléctrico agloba una diversidad de opciones de electromovilidad, desde los autobuses y tranvías hasta trenes y ferries, cada uno de sus propias particularidades y funciones distintivas. La electrificación del transporte público está en constante evolución y están desarrollando nuevas tecnologías y soluciones para hacer que el transporte público sea aún más sostenible y eficiente en el futuro. Veremos algunos ejemplos de los tipos de transporte públicos eléctricos que existen. Autobuses eléctricos, trolebuses y vehículos ligeros sobre rieles. Autobuses eléctricos, yo estuve investigando, México creo que tiene una baja cantidad, pero hay en ciudades. En trolebuses, nosotros todavía tenemos trolebuses. Esto es una fotografía de Valparaíso, una región de Chile que está hacia el norte, desde Santiago, la capital, hacia el norte, como a unas 3 horas de distancia. Y el vehículo ligero de rieles, esto es un vehículo que funcionalmente lo he visto en Europa y funciona bastante. Los tranvías eléctricos. Aquí en Chile no tenemos tranvías eléctricos, trenes eléctricos, bastante, y los metros. Los metros eléctricos en Chile, una de las líneas de metro es autónoma, significa que no tiene conductor, sino que está programada. Entonces, cada estación está programada y en Europa también funciona bastante el tema de eh, estaciones autónomas, ¿ya? Solamente Chile tiene una. Las personas tenían mucho miedo en su primera instancia de ocupar ese metro con autónomo sin conductor, porque iba todo controlado digitalmente, con una central, lo que hablábamos el otro día, igual de las centrales, del mantenimiento 4.0, en donde está todo controlado a través de la computación. Pensamos que en algún momento cuando llegaron los computadores o fuimos creciendo con el tema del celular, yo creo que nunca, o hablábamos que todo al final se iba a controlar a través del teléfono y hoy en día no es historia, es un hecho. Entonces acá funciona igual. Entonces hay varias transporte público, no tan solo el autobús, sino hay tranvías, hay trenes y hay metro. Como también hay teleféricos y funiculares que son medios de transporte eléctrico. Y como también hay un mercado que son los ferries eléctricos. Esto por lo menos es una foto de Noruega en ferries eléctricos. Acá todavía no tenemos ferries eléctricos, pero yo creo que, o sea, de esta magnitud no hay. Hay unos pequeños que son como transporte público, pero de una distancia muy corta, que están en Valdivia. Transporte público eléctrico alrededor del mundo. A medida que el mundo se va dando cuenta que los enormes desafíos del transporte público eléctrico se están observando tendencias de adaptación en distintos grados y formas de diversos países y regiones. Cada uno de estos lugares presenta sus propios desafíos y ventajas, lo que proporciona casos de estudios únicos para comprender la transición global hacia un transporte más sostenible. Veremos algunos ejemplos de diferentes continentes. Europa, líderes de la adaptación al transporte público. Europa ha sido pionero en la implementación del transporte público eléctrico. Por ejemplo, Ámsterdam se ha comprometido en 2018 a tener una flota de autobuses y taxis completamente eléctricos para el año 2025 y para el 2021 ya contaba con más de 200 autobuses eléctricos en funcionamiento. Asia, China en particular se encuentra a la vanguardia en la adaptación del transporte público eléctrico. China es notable porque en 2018 se convirtió en la primera en la ciudad en tener flota de autobuses completamente eléctricos con más de 16.000 autobuses. ¡Wow! ¿Cómo llegamos a esa cantidad de autobuses eléctricos? La carga, la energía, todo lo que conlleva esto.
Por eso van a la vanguardia de lo que es los países asiáticos. América, los desafíos y oportunidades. En América, tanto como en el norte y en el sur, la adaptación de transporte público eléctrico ha avanzado más lentamente. Esto es un obvio y lo conocemos. En Sudamérica, la ciudad de Santiago de Chile ha destacado como líder regional en contar con la flota de autobuses eléctricos más grande fuera de China. Oceanía, como continente, también ha estado experimentando el aumento de la dotación de transporte público eléctrico, aunque en menor escala en comparación a otras regiones del mundo. En Australia, por ejemplo, se han implementado proyectos pilotos de autobuses eléctricos en algunas ciudades como Disney y Melbourne. México y su transporte público eléctrico. Aquí quiero, si me van corrigiendo en algunas cosas, algunas estadísticas sobre México. 50 nuevos trolebuses articulados en la Ciudad de México, 123 nuevos trolebuses de 12 metros en Ciudad de México, un bus eléctrico articulado en la Ciudad de México, meta de 30 unidades según resultados, 20 taxis eléctricos Nissan Leaf en la Ciudad de México. Me imagino que esta a lo mejor han crecido estas estadísticas, pero fueron lo que se me destacó en la búsqueda. México, su transporte público eléctrico. En junio de 2020 arribaron a México 80 nuevos trolebuses de 12 metros y 50 trolebuses eh, de articulados de 12 metros de la marca china Yutong. Estos suman 63 trolebuses comprados para la ciudad, por la ciudad en el año 2019. Estos trolebuses tienen la capacidad de poder operar desconectados de las catenarias y funcionar como buses eléctricos, ya que cuentan con un banco de baterías que le da autonomía de 50-70 kilómetros. Una vez que los trolebuses se vuelve a conectar a la catenaria, las baterías se van recargando gracias a la misma eh, o recarga en movimiento. No necesitan de cargadores en los terminales porque operan solo, disponen de un par de unidades de recarga para efectos de dar mantenimiento a las baterías. De hecho, esta estadística, hoy en día en Chile, nosotros tenemos trolebuses y, y no tenemos estos buses nuevos. Nos quedamos con el trolebús antiguo de la ciudad de Valparaíso. Y esta información tampoco contaba en mi conocimiento de los trolebuses que estaban en la Ciudad de México. Una flota de 20 taxis eléctricos entró en funcionamiento en la Ciudad de México en el 2015 con el afán de dar a conocer los vehículos eléctricos a la población. Estos vehículos entraron en la marcha a través del programa Piloto Taxi Cero Emisiones, en el cual busca disminuir los índices de contaminación impulsando el uso de vehículos de cero emisiones. Una de las primeras etapas de mantenimiento de estos taxis lo realizó Nissan mientras capacitaban al personal de servicio de transporte eléctrico a quienes luego asumieron estas tareas. Chile y el transporte público eléctrico. En Chile el transporte público eléctrico está experimentando un crecimiento significativo como parte de los esfuerzos del país por reducir las cero emisiones de gases de efecto invernadero y promover la movilidad sostenible. El Metro Santiago es el principal sistema de transporte público capital y uno de los sistemas de metro más extensos de América Latina. La red del Metro Santiago utiliza trenes eléctricos que funcionan con energía proveniente de la mayoría de las fuentes hidroeléctricas y solares. Los trolebuses, como les decía, en Valparaíso los quedamos con este formato. Ahora si estamos invirtiendo tanto, ¿por qué no el gobierno podría tener un trolebús más significativo, más nuevo, más grande, mayor confort? Buses eléctricos en Santiago. Santiago está implementando gradualmente buses eléctricos en su flota de transporte público. Estos buses, alimentados por baterías recargables, están diseñados para reducir las emisiones de gases contaminantes y mejorar la calidad del aire de la ciudad. La ciudad de Santiago tiene por décadas y una contaminación muy... Santiago está como que está como encerrado como en un hoyo, así como que está justo como al medio, en una bajada. Y tiene mucho smog, está muy contaminado.
Entonces, los famosos buses eléctricos red, porque son todos del mismo color, rojo, los primeros 200 buses eléctricos anticiparon una renovación de mayor transporte público en tecnología de un nuevo sistema de transporte público para Santiago. Santiago cuenta con yo creo que Santiago tiene más de 2000 buses eléctricos hoy en día. Eh, no puedo decir si están en funcionamiento todos, pero sí tiene unas compras bastante grandes y tiene un parque, una capital bastante ya, las personas pueden ver que se pueden subir a un auto eléctrico, ya no es algo de primera instancia. Pero también investigando y formando estas pequeñas slide, Bogotá también tiene una gran cantidad de buses eléctricos. Creo que iban a llegar a los 1000 y tantos, 1090 buses. Sistemas de carga de transporte público, el por pantógrafo, inducción y la de plug-in. Pero yo creo que en tema de cargadores, bueno, el pantógrafo es más es un carga, como se dice, el pantógrafo significa como que es esa regla que se está abriendo hacia el techo, pero el pantógrafo va funcionando en dos funciones, o sea, puede cargar en la cochera, que es el terminal, entre 4 o 5 horas nocturnamente, ya que el bus que cargó de día. Ahora, dependiendo si hay transporte nocturno. Siempre el transporte nocturno está como en las grandes ciudades. En regiones en Chile, transporte público se ve muy poco que funciona 24/7. Por inducción, muy poco. No lo he visto todavía. Pero sí que hay algunos proyectos que están funcionando, pero no sé si tienen viabilidad. Cargadores de plugin. Cargador de plugin sigue siendo lejos el cargador más popular y utilizado por los buses eléctricos en la actualidad. Uno de los grandes avances que ha tenido la tecnología tipo plugin es una estandarización hacia los modelos eh, capitales como los distintos modelos de fabricantes. Este modelo va a ser, yo creo que el que va a traer este tipo de conector va a ser el que va a estar, el CC Combo 2 de tipo 2. Y en las cocheras lo pueden cargar de esta forma o con pantógrafo. Este tipo de cargador, el de pantógrafo, no tiene la presencia masiva para el uso de buses eléctricos. En general, la obra civil eléctrica es más compleja ya que se requieren una cantidad de espacios en vía pública para ser instalados, lo cual trae otros inconvenientes asociados a permisos de seguridad y aceptación de la sociedad. En, en síntesis, el desarrollo de los cargadores de tipo pantógrafo es posible encontrar en la actualidad versiones de carga rápida dispuestos en las paradas que contienen tiempos de carga de 3 a 5 minutos de carga lenta, dispuestos a los terminales con carga de batería de 30 minutos. O sea, esto yo creo que la primera fotografía habla de un pantógrafo de carga rápida, con un trayecto para cargar entre 4 o 5 minutos, pero también significa tener mucha cantidad de energía en ese punto. Por inducción, dice el desarrollo de los despliegues de los cargadores de inducción no ha crecido notoriamente desde el 2014. Los modelos más eficientes de baterías permiten que los cargadores de inducción sean más rápidos y eficientes. Aún los cargadores de inductivos tienen potencias entre 100 y 200 kilovatios. También tiene una infraestructura también muy adaptable. O sea, recuerden que para llegar con este tipo de cargador de inducción hay parámetros, eh, hay una logística de por medio, hay un costo inicial muy alto. Pero también hay buses híbridos híbridos en el sentido que son de diésel y eléctricos. Aquí algo un poco más tecnológico que son los cargadores, o sea, los buses de carga de hidrógeno. A nivel mundial, los buses de celda de combustible de hidrógeno, eh, FCEV, por su sigla en inglés, ya se han desplegado desde hace varios años como proyectos pilotos y operativos. Estaciones de carga. Yo solamente he visto, pero por lo que la investigación siempre te lleva a conocer más, he visto una carga móvil
y como una carga, también he visto carga y la vi en Europa, no la he visto acá, una estación de carga de hidrógeno. Pero la información sigue siendo que para fomentar esta cantidad son 1,9 millones de dólares con una capacidad de 1.500 kilogramos de hidrógeno. O sea, para abastecer 112 estaciones hay que tener un gasto de 1,9 millones de dólares. O sea, la cantidad inicial para generar este tipo de carga todavía deja mucho que yo creo que falta más. Yo creo que primero hay que terminar con lo eléctrico, desarrollar bien y luego podremos avanzar con este tipo de carga porque, bueno, pero hay proyectos que se están haciendo, dice acá en Estados Unidos, en Barcelona también, en lo que era cerca del puerto de Barcelona, habían cargadores, tiene una cierta cantidad de bares distintos, hay mayor, el transporte, el bus, el autobús, tiene un valor mayor también. Entonces, por eso mismo no ha sido masivo, pero está. Y van a seguir haciendo proyectos de este. Bueno, Chile ya tiene cargadores, pero en lo que es donde están la extracción del hidrógeno, que es Magallanes, pero no abierto, no para público, ni tampoco tiene solamente un bus que lo tiene desde el año pasado, que no tiene una empresa de transporte que se llama Transporte Hualpén. Y lo tiene en la ciudad de Concepción, pero mi pregunta es, ¿dónde lo cargan? Porque hasta el día de hoy no sé, no lo cargan, no sé si lo llevan a algún lugar específico, no está en mi conocimiento dónde están cargando ese bus, o no sé si lo están ocupando, o fue una maqueta para promover lo que es el hidrógeno en Chile. La necesidad futura del transporte, Daniel, dígame. perdón, ¿tienes alguna presentación donde venga a detalle lo que es la producción de hidrógeno vía electrólisis? Podríamos formar una y yo se las mando por correo y podríamos fomentar un poco más lo que es el hidrógeno. Ok, correcto. La necesidad Gracias. ya, de nada. La necesidad futura del transporte. El transporte seguirá siendo relevante en la sociedad intentando reducir sus externalidades, es decir, sus efectos secundarios ya sean positivos. Mejorar la movilidad en varios países, constantemente estamos, sobre todo en Sudamérica, un poco más lento lo que dice la investigación, pero estamos. Eliminar agentes que afectan la salud, reducir el consumo de energía, reducir los niveles de ruido de transporte, que, que, que eso es bastante. Yo creo que nunca dijimos nada por los ruidos de transporte porque estábamos tan acostumbrados a minorar los crecimientos en congestión, reducir las emisiones de efecto invernadero. En conclusiones, el futuro del transporte público eléctrico a nivel mundial es emocionante desde las primeras tranvías eléctricos en el siglo XIX hasta los modernos sistemas de metro, de autobuses eléctricos. Hemos sido testigos de una transformación impresionante en el uso de la electricidad como fuente de energía en el transporte público. Aquí quiero llevar con todo esto, con toda esta conclusión de hoy día le he presentado cómo funciona el transporte, cómo va la evolución. Eh, hay no sé si decir un nicho o un crecimiento, pero sí también hay algo que podemos enfrentar el día de mañana, de que va a ser masivo y que no van a ser ni los autos ni los taxis, sino van a ser los autobuses en crecimiento. En Chile ha significado tener más de 2.000 buses, ser el país, China con 16.000 y Chile con más de 2.000, a una distancia bastante, pero y ha significado tenemos que tener mayor conocimiento y no tan solo lo que es el funcionamiento como powertrain, como motor, inversor, cargador, sino también conocer un poco cómo lo cargo, cuánto cargan los paneles solares, si hay energía eólica, si hay paneles solares, si hay otro tipo de energía renovable. Todo eso significa también saber de electromovilidad. Entonces, para una segunda clase vamos a hablar
todo lo que es el transporte en vehículos, en camiones, vehículos más pesados, desde camiones mineros, carga carga de camión en ruta. Así que muchas gracias por espero que algo del transporte haya aclarado y saber dónde estamos como Sudamérica y que nos enfrentamos el día de mañana con todo lo que es el transporte público. Así que muchas gracias, dejo la bibliografía y como siempre, gracias a Electromovilidad ahora, mi nombre y mi correo. Y claramente prepararé y enviaré un detallado de lo que es más sobre el hidrógeno, que tenemos información, pero siempre es como una información todavía muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy básica, o sea, muy abierta, como que muy universal. No es un detalle, pero sí hay bastante, acá en Chile se está moviendo bastante lo que es el hidrógeno. Pero aún yo no le he dado mucho hincapié a ese tema porque está como muy... Chile se invirtió, mm, a ver, yo creo que, no me atrevo a decir la cifra, pero se endeudó como más con, yo creo que 7 bancos internacionales para poder crear la electrolisis en Magallanes, para poder lograr esta venta de hidrógeno. Y es una deuda que va a quedar, no sé si se va a la recuperación, pero es una deuda que se está invirtiendo para ser un país más sostenible. Así que muchas gracias, cuídense, estén bien. Gracias, Chao Daniel. Saúl, chao Daniel, chao Gracias. David, chao Miguel. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, equipo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.